Lengua materna español. Segundo grado. Bloque 3. Secuencia 14. Participar en una mesa redonda. La postura del autor en los textos. Hola, estoy leyendo este libro donde el autor habla acerca del uso de la tecnología, pero no identifico claramente su postura. Creo que es importante saberlo para tener una visión más objetiva sobre los temas que nos interesan. Pero, ¿de qué manera puedo reconocer la postura de este autor sobre el tema? Vamos a averiguarlo. Hay diversas situaciones en las que debemos expresar nuestros puntos de vista. Cuando abordamos un tema, podemos estar a favor de una postura, ser neutrales o estar en contra. Lo mismo sucede cuando se escribe un texto. Los autores exponen su postura sobre un tema o asunto, es decir, plantean su punto de vista, lo cual nos ayuda a comprender la perspectiva del autor. Existe mucha información acerca del calentamiento global y el cambio climático, pero ¿cómo podemos identificar la postura de un autor y sus argumentos frente a un tema? Hay 4 elementos que permiten identificar la postura de un autor. El contexto, que se refiere al entorno social, lugar y época en la que el autor escribe la obra. Para identificar el contexto, puedes guiarte con estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo y dónde escribió el texto? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Otro elemento es el tema, que es el asunto que trata el autor, el cual puede identificarse por medio de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el asunto general del texto? ¿Aborda alguna problemática específica? ¿Cuál? El propósito del texto. El propósito del texto es otro elemento para identificar la postura del autor. Se puede identificar respondiendo la pregunta: ¿cuál es la intención del autor? Las ideas clave son otro elemento para identificar la postura del autor. Son las ideas más importantes que facilitan la comprensión del tema. Se pueden identificar si se preguntan: ¿cuáles son las ideas que explican el texto? Una vez que hemos reconocido dichos elementos en el texto, podremos identificar lo siguiente: la postura del autor, las razones y los argumentos, y si es objetivo en la redacción. Esto se puede reconocer por medio de los conectores textuales. Hay diferentes conectores, entre ellos están los comparativos, los de consecuencia, los causales, los de contraste y los de conclusión, entre otros. Los conectores comparativos sirven para hacer comparaciones entre hechos o argumentos. Entre ellos están asimismo, así también, igualmente, de igual manera, etc. Los conectores de contraste se usan para introducir ideas que contrastan o refutan afirmaciones hechas con anterioridad. Algunos ejemplos son: pero, sin embargo, no obstante, aunque, en cambio, por el contrario, etc. También hay conectores causales, los cuales se usan para explicar el porqué de lo que se afirma. Por ejemplo, ¿por qué? Debido a causa de. También están los conectores de consecuencia, utilizados para mencionar la consecuencia derivada de la causa. Por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, así pues, por consiguiente. Por último están los conectores para concluir o resumir un texto argumentativo. Ahora vamos a identificar las posturas de 2 autores. Primero, elijan 2 textos de autores diferentes sobre el tema del calentamiento global. Investiguen en qué contexto los escribieron y cuál fue el propósito de sus autores. Subrayen las ideas clave. Identifiquen los conectores en el texto y lean esa oración o párrafo para ver si es un argumento y de qué tipo. Después respondan: ¿cuál es la postura de cada autor acerca del calentamiento global? Como ya vimos, hay diferentes elementos que nos ayudan a identificar la postura de un autor sobre un tema cuando leemos un texto argumentativo. Espero que les sea de utilidad. Adiós.